Mi nombre es Oscar Hernández, tengo 32 años y me dedico a lo que es, tengo una jerarquía en lo que se llama regla de Ocha y es Obaini Oriate, ¿ok? Que significa Oba rey, Eni, de la humanidad, Ori cabeza, Ate sobre la estera, o sea, ¿qué quiere decir? El rey de las cabezas a través o por medio de la estera. Bueno, mi nombre es Eric Hernández, soy Abone Humila o Babalao, que significa Baba, Padre de los secretos o misterios. Tengo 38 años de edad, me dedico al sacerdocio de Ifá. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Comenzamos! Ahora sí, por fin se nos hizo. Sí. Pues muchísimas gracias aquí, bienvenidos aquí a su podcast y qué chido que le cayeron. Creo que va a ser una plática bastante interesante, ¿no? O sea, creo que va a haber muy buenos temas en los que vamos a tocar hoy. No, gracias a ti por a dejarnos acercarnos al público y darles a conocer lo que es la hermosa religión de Ocha Ifá. Que estábamos diciendo detrás de cámaras que es muy extenso los temas, ¿no? Claro. O sea, yo creo que empiezas hablando de algo y terminas en otro lado, ¿no? Pero me gustaría que habláramos de rituales. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque yo he hablado, por ejemplo, con brujos de Catemaco, con brujos, brujas, y me doy cuenta día a día que pues, es totalmente diferente cómo lo maneja, incluso hasta de la misma deidad. Lo hacen diferente, o sea, ¿cómo lo hacen ustedes? Pues mira, yo creo que todo empezamos por lo que es el oráculo, en este caso, por ejemplo, yo que soy Bauriate, del Dilobun, ¿no? Nosotros no podemos hacer ninguna cosa sin que el santo nos lo diga, ¿me entiendes? Primero tiene que haber un oráculo, en este caso mío el Dilobun, lo que es sacar un Otun, que es un signo, y a través de eso, dependiendo lo que la profecía que el Oricha nos dé, es como nosotros podemos actuar o podemos hacer el ritual, que verdaderamente para nosotros se llama Ebo, que Ebo se llama sacrificio. En el caso de mi hermano, que él es Babalao, él es con el Opele. El Opele, que es esta cadena. Espera, déjate, pongo acá el micro para es que no te... Es esta cadena. Ajá. Que tiene dos extremos, con fichas cóncavas y convexas. El oráculo de Ifá se compone de 256 Odun de Ifá. ¿Qué es Ifá? En palabras lillanas, pues es la sagrada palabra de Olodumare. Ahí están todos los comportamientos de los seres humanos y de todo ser vivo. ¿Vale? Entonces ahí está. Entonces el sacerdote de Ifá, como en mi caso, nos comunicamos con las divinidades a través del oráculo de Ifá, a través del Opele o a través de Ikin, como esta semilla, que es la semilla de palma, ¿no? Que es una semilla de palma, que es un procedimiento ya más completo, pero para cosas rápidas y sencillas se utiliza el Opele. Y en este caso conmigo, que en este caso yo soy Bauriate, lo que ocupamos es el Dilobun. El Dilobun es verdaderamente el nombre verdadero de lo que es el caracol, ¿vale? Igual, 256 Odun, ¿vale? Y dependiendo de la astralidad o de la situación que está pasando a la persona, es como nosotros vamos a ver qué es lo que, cómo poderlo ayudar. Si viene con la parte Ire, que para nosotros Ire es la parte positiva, u Osopo, que es la parte negativa. Ire puede ser un Ire Ariku, un Ire de larga vida, un Ire Avilona, que quiere ser el caminos abiertos, u Osopo, que es la parte negativa, ¿no? Puede ser Oku, brujería, ello, algo inesperado, hasta Iku, que es la muerte. Oye, y por ejemplo, ¿cómo los avientas o cómo se hace? Ok, verdaderamente el Dilobun se compone de 21 caracoles, que es del Ecuar, es la boca del Ecuar, digamos, de la boca del santo. Pero de esos 21, nada más los únicos que se tiran son 16, ¿vale? Se saca primero un Otun, después se llama otro Otun, ¿no? Por ejemplo, se tira y de ahí vamos sacando lo que es la profecía, Ire, Osopo y ya lo que va pasando la persona. Ah, o sea, te van guiando, por así decirlo. Claro. Ok, y en el caso aquí, ¿cómo lo...? Es muy parecido. En el caso de Ifá, como repito, para cosas rápidas, pues, más sencillas, se tira el Equele. De la misma manera, como dijo él va, se saca una profecía. La profecía hay que decir si viene Ire o viene Osopo. Y
dependiendo de cómo venga la persona, su astralidad, se le marca un Evo. También puede ser un Evo como idea Shigumotá, un Aru, enfermedad, puede ser un Ireuma de inteligencia, puede ser un Ire inclusive de paciencia, o sea, Ire Suru, paciencia. La persona necesita paciencia en su vida para que todo llegue, y eso se complementa con otros acompañantes como intro de cafetelería, o sea, por su propia cabeza, por la mano de su padrino, de su sibayú, por ejemplo, de un hermano, de una bure, de una ubiní, de una mujer, de un okuní, por un hombre, en el caso de que esté casado. Es así. Son parecidos, pero Es muy similar, digámoslo, el método de adivinación, nada más que cada quien, dependiendo de la jerarquía, es como nos manejamos. ¿Cómo seleccionan el tipo de trabajo que van a hacer? Por ejemplo, a lo mejor para un amarre, ¿cómo lo deciden ustedes o qué es lo que hacen? Bueno, a través de, como vuelvo y te repito, nosotros no podemos hacer nada sin que el oricha nos indique que tenemos. O sea, que, él te va a dar el permiso, claro. sí o sí. Ya, okay. Sí, por ejemplo, yo te puedo decir, yo te tiro el Dilogún y yo te tengo que hablar con la verdad. ¿Sabes qué? Dice el Egua que sí es conveniente a lo mejor, o sí nos da permiso, digamos de alguna manera, a lo mejor de que te haga el amarre. Pero si el Egua nos dice, en mi caso, si el Egua nos dice que no, yo te tengo que decir, ¿sabes qué? Por más que le hagamos, no vas a funcionar tu trabajo, la verdad. Oye, y si ya tienes el permiso, ¿cómo lo hacen ustedes? A través del oricha, dependiendo de, por ejemplo, el Egua nos indica cuál es el oricha, que es el santo, con el que nos va a ayudar a sacar tu trabajo, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos dice con Ochun, bueno, ya entonces agarramos a la orisa Ochun, que es la dueña del dinero, la dueña del amor, del río, de la dulzura. Entonces, trabajamos con esa santa. ¿Cómo? Pero todo va a través del Dilogún, preguntando qué ingredientes, qué cosas se tienen que hacer, cómo se tiene que hacer y todo ese tipo de situación. Y igual me imagino que es contigo. a mí me gustaría hacer una acotación. El amarre, en un momento dado, no existe como tal la palabra amarre dentro de la religión yoruba. Sí existen otros elementos que se llama iferán, que son catalizadores, porque uno no puede alterar el libre albedrío que nos da Olodumare. Quien diga, un religioso que diga que puede hacer un amarre y alterar el libre albedrío de la persona para que lo ame, es totalmente mentira. Lo que hace la religión es que acerca a la persona para que uno pueda, con un catalizador como Iferán, o en el caso de los olorichas, a través de los ceboses, puedan acercarse a la persona y la persona que se le está haciendo el trabajo haga el otro 50% y se acerque. No existe como tal un amarre como tal, porque no podemos alterar el libre albedrío la persona, y como decía el Obá, toda consulta, no solamente en la pregunta que hiciste, sino en toda consulta para una salud, para encontrar un trabajo, se tiene que preguntar al oráculo. Eso está en el Odun Difa Ogberoso, donde dice que todo está siendo vigilado por Olodumare. Porque todo ser vivo en esta tierra, dentro de la perspectiva de Ocha y Fa, tiene un cuerpo Ara, o sea, un cuerpo físico. ¿Sí? Un perrito o un gato o cualquier animal, un ser humano, una planta, tiene un cuerpo físico. Ara tiene un Ori, es decir, responde a una energía, es una parte de la creación de Olodumare, y tiene el Emi, que es alma. Entonces, si uno sacrifica sin consultar, ya sea en el oráculo de los Yalochas, por medio del Dilogún o por medio de, en mi caso, de los Babalaos, a través del oráculo de Ifá, sí estamos haciendo un sacrilegio. Entonces, todo tiene que ser preguntado, consultado. Eso está muy interesante que lo aclares, porque a veces la desinformación que tenemos acerca de estos temas es muy grande, ¿no? O sea, y tiene mucha lógica, ¿no? O sea, que no puedes alterar justamente la realidad porque cada quien opina, ¿no? O sea, a bote pronto se me ocurre que a lo mejor puede venir, pero puede venirte para decirte tus verdades, no para quedarse. Sí, lo estoy entendiendo. Sí, es correcto, ¿no? Sí, igual el amarre no te va a dar amor, ¿eh? O sea, yo no puedo hacerte un trabajo
y tú puedes amar a una persona el día de mañana, de la noche a la mañana, eso es mentira. Lo único que hace el amarre es atracción, ¿no? Que necesites o dependas de una persona. Eso es lo que hace el trabajo nada más. Pero nunca vas a poder hacer que yo haga un ejemplo, que tú sientas amor por una persona, eso jamás. Eso, yo creo que eso no existe en con ningún guía espiritual. nada. Ok. ¿Y qué trabajos les piden a ustedes? O sea, trabajos fuertes. Háblenme chido, háblenme con la verdad. Pues de todo un poco. Bueno, ¿por qué no empezamos desde lo más recurrente, que es a lo mejor lo más como más leve, hasta lo más cañón que les ha tocado vivir en este tiempo que llevan como guías espirituales? Pues de todo un poco. Hay gente que se acerca por curiosidad para estar bien en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Oye, quiero que me vaya bien en mi trabajo porque quiero avanzar, quiero ascender, quiero que me vean mejor posicionado, es más común. O gente a veces que llega con problemas de salud física, ¿no? Cuestiones patológicas, y que se acercan a los oráculos de nuestra religión Ifá Oricha porque no encuentran en la medicina tradicional, digámoslo de alguna forma, ese remedio. Y entonces se acercan para encontrar respuesta, ¿no? al alivio de sus enfermedades. Sí, sobre todo yo creo que, bueno, a mí en lo personal me ha llegado mucha gente, pero sobre todo para la salud, ¿no? Yo he conocido mucha gente que ha llegado aquí con cáncer, hasta con SIDA. Yo tuve un ahijado que, bueno, desgraciadamente falleció, pero él tenía SIDA y le habían detectado nada más 6 meses de vida. Y duró 6 años, mi hijado. Lo coronamos 8 y duró 6 años. Y la gente se preguntaba, ¿cómo es posible que tú, si te habían detectado nada más, o te habían dicho que nada más ibas a durar 6 meses, duraste tantos años después? Esa es una situación que los orichas nos ayudan a ese tipo de situaciones, ¿no? Ayudarnos a la salud. Sobre todo yo creo que la gente se acerca mucho más para la salud y cuestiones laborales. ¿Y no tiene repercusión en, por ejemplo, yo que pida, no sé, curarme de esto, porque estoy alterando esa realidad? No, precisamente por eso se le pregunta al oráculo. Hay ocasiones donde la persona, esa enfermedad puede venir desde el cielo, como técnicamente se conoce como tonowá, es decir, que la persona pactó desde el cielo. Es que entraríamos a temas mucho más complejos. La religión Ocha Ifá o Yoruba, o Lokumi, como la queramos llamar, la santería, tiene que ver con el destino. Nosotros ya tenemos con un destino pactado. Nosotros, antes de ser cuerpo físico, Ara propiamente hablando, nosotros somos espiritualidades. Dice el Odun Okbedi que antes de bajar del cielo a la tierra, nosotros pactamos nuestro destino, tanto las cosas buenas como las cosas malas, y dentro de esas enfermedades. Y por eso es que la persona, cuando se inicia la religión Yoruba, tiene que ir a conocer su destino, en mi caso a través de Orúmila, que es el Eric Pin, el testigo de la creación, y en un momento determinado la persona se le hace una ceremonia, se saca un signo y ahí le dicen su destino, qué es lo que vino a pasar en esta tierra. Lo que hace la religión Ocha Ifá es una mentoría, tanto en el aspecto espiritual, físico, laboral y psicológico. Esos son los 4 puntos que puede tocar la religión Yoruba en cualquiera de sus vertientes, sea la Ocha o sea Ifá. ¿Qué sería después de los trabajos más fuertes? Bueno, perdón, los trabajos más fuertes que les llegan a pedir. Y si nos pueden contar ahí una anécdota. También digo, bueno, ahí, cuando alguien tiene ahí un enemigo, una situación ahí a lo mejor que alguien que lo esté molestando, bueno, ya se ocupa precisamente lo que es la prenda, o el inquise, o el mayombe, como lo quieran llamar. Perdón, ¿qué es la prenda? La enganga. Esa es parte de la santería, que es como una rama, digámoslo así, que es el palo mayombe, ¿vale? El culto a los muertos, ¿vale? Donde ahí conocemos lo que son nuestras espiritualidades, nuestros muertos, nuestros guías protectores, ¿vale? Y tenemos una enganga o un receptáculo donde ahí le damos de comer, ¿me entiendes? Donde ahí hacemos los trabajos, digámoslo así, por ejemplo, para los enemigos, pero también nos ayudan también, oye, para la salud, no todo es malo, ¿me entiendes? ¿Y tú tienes alguna? Sí, en este caso yo tengo un ahijado y yo le entregué a mano durula, y él estaba en una situación que estaba siendo perseguido
por gente que le quería hacer daño a él y a su familia, lo querían levantar. Y entonces acudió al oráculo de Ifá, le entregamos mano de orula, y dentro de mi rama, que es la rama ICS, la rama tradicional, en un momento dado existen las famosas ACOSE, que ACOSE significa jalar hacia adentro, la medicina de Ifá. Y le hicimos una medicina de Ifá y con eso pudo ahuyentar a sus enemigos, que los enemigos ya no lo vieran como una presa fácil. Y eso es... Que pasaba desapercibido. Pasaba desapercibido, exactamente. Y ustedes, por ejemplo, al hacer todo ese tipo de trabajos, ¿cómo se protegen a ustedes? O sea, ¿cuál sería ese proceso para que no pase algo, ¿no? Porque sabemos que se mueven energías al fin de todo esto, ¿no? Claro. ¿Cómo le hacen? Pues mira, yo creo que esto es como la medicina. Jamás terminamos de conocer esta religión. ¿Vale? Siempre salen cosas nuevas o a lo mejor cosas que aprendemos hasta del más grande o del más pequeño, ¿me entiendes? Y obviamente nosotros cada vez que hacemos ya sea una obra, un trabajo o hasta una iniciación, nosotros tenemos que estar constantemente haciéndonos Evo. Evo es sacrificio, como vuelvo te repito, y estarnos consultando también nosotros. Nosotros no dejamos de aprender, nosotros siempre, nunca nos vamos a despegar. Por más años, yo tengo 25 años de religioso, por más años que uno tenga, no podemos despegarnos de nuestros padrinos, ¿me entiendes? Siempre tenemos que depender de alguien para que nos siga haciendo obras, para que nos siga consultando, para que nos siga haciendo Evo y limpiarnos, obviamente, ¿no? Precisamente por eso nosotros cuando nos consagramos recibimos nuestros santos y a través de esos santos nosotros mismos también podemos hacernos pues sarayeye, limpieza, voz, adimú, que son ofrendas para que nos vayan ayudando al final de cuentas y quitarnos las cosas negativas que el día de mañana nosotros le quitamos a la gente. Alguien que no conoce del tema y que se quiera acercar a la religión, ¿cómo lo adentrarían ustedes a esta religión, ¿no? Porque tiene muchas ramas, ¿no? O sea, sí, claro. ¿Cuál sería lo ideal para que ellos pudieran entrar a este tema? Pero, ¿adentrarse de qué forma? ¿Como consultante o ya para ser sacerdote? Pues ya para ser sacerdotes, ¿no? O sea, que les llame la atención. Dentro de la religión Ocheifá, obviamente, se tiene que pasar por consagraciones. Primeramente, como ya lo dije hace un momento, la persona tiene que saber su destino, porque aquí no es lo que la persona quiera hacer, es lo que pactó en Araunu, es decir, el cielo, para llevarlo a un término más cristiano, el cielo pactó en la tierra. Si la persona en su destino no está ser sacerdote de la Ocha, así quiera hacerlo, no va a ser, incluso, dejemos hablado lo religioso. Si la persona no está en su destino ser, abogado y forzosamente quiere ser abogado, pues en un momento determinado no va a tener esas bendiciones, porque ahí entra lo que las personas comúnmente dicen, entra el H, que el H significa bendición. Cuando en un momento dado las personas en espíritu pactan el destino, ahí se mete una carga, o sea, por decirlo de alguna manera didáctico, se mete una carga y Olodumare, que es Dios creador, le da las habilidades a la persona para desarrollar lo que pactó en esta tierra. Y si la persona no pactó ser abogado o médico o maestro, así quiere hacerlo, no lo va a aprender. Entonces lo primero que se hace es saber cuál es el destino de la persona. Si la persona tiene la potestad para ser sacerdote de Ocha, pues bueno, tiene que primero recibir mano de orula o iniciarse a través de la Ocha, a través de los Elequis. Después ya el padrino llevará a su ahijado a recibir mano de orula y después ahí ya se le determinará cuál es su ángel de la guarda y después ya pasarán a las consagraciones de Cari Ocha. Y ahí se hace una subdivisión. Si la persona dentro de su ceremonial de consagración del Cari Ocha tiene potestad para pasar a otra tierra que se llama Ifá, a ser sacerdote de Ifá, como en mi caso, bueno, ahí ya se encargará para el entrenamiento necesario para que él pueda manipular o actuar con el oráculo de Ifá. Ya entendí, o sea, entonces... Un ejemplo, es importante señalar, no porque se quiera manipular o centralizar la religión Ocheifá en el oráculo de Ifá, pero todo es la sagrada palabra de Olodumare y todo está en Ifá. En el caso del palo mayombe, encontramos una respuesta en el oráculo de Ifá en el Ojuani Alaquento, donde se nació la parte de un ramaje o linaje que se llama Quimbisa.
que fue fundado por Filiberto Petri, que es el fundador de la rama del Cristo del Buen Viaje. Ahí es donde encontramos ese fundamento de esa rama, de esa religión, que tiene sus orígenes en tierra africana, específicamente lo que hoy se conoce como el Congo. De ahí viene esa palabra, que es los Congos. Sin embargo, si hay signos, como bien lo señaló aquí Eloba, no está en el destino de la persona ser baraquiñado, no tiene por qué ser rayado. En la mano de Orula, por ejemplo, un odun que no permite ser rayado, o Gundameyi, o Behueñe. Pero al contrario, hay otros signos como el mismo Juan y Alaquento, o Turagaraira, donde sí le mandan a la persona ser rayado. ¿Vale? ¿Qué es montar muertos? Creo que esa pregunta también es importante, okay, ¿no? Porque ustedes, bueno, la santería, lo que yo puedo entender de santos, ¿no? De santería. ¿Qué sería eso? Sí, verdaderamente el nombre de la religión se llama Regla de 8. Okay. ¿Vale? Ese es el nombre verdaderamente de la santería, que ya vulgarmente le llamaron santería por los santos, porque son muchos santos verdaderamente, pero verdaderamente el nombre de esta religión se llama Regla de 8. ¿Okay? Montar muerto, o que sea una persona, un montador o caballo o perro en ganga, como mucha gente en el Mayombe le llaman, es una persona que es espiritista, ¿vale? Una persona que precisamente presta su materia, que es, para nosotros es el cuerpo, y entonces el muerto, por ejemplo yo tengo un Congo, el muerto entra y habla con la persona, ¿me entiendes? Y en este caso, por ejemplo en mi caso, yo no me acuerdo de nada cuando yo llego a montar el muerto, ¿no? Yo no me acuerdo de nada y el muerto te habla y te dice cosas que ni siquiera... solamente tú sabías, ¿me entiendes? Un ejemplo, sí, tu abuelita, un ejemplo, se llama María Luisa. ¿Cómo sabes que mi abuelita se llama María? Ese es el muerto, ¿me entiendes? Son cosas que son inexplicables, pero el muerto te habla, ¿vale? En este caso yo, por ejemplo, mi muerto habla en otro idioma. En este caso mi hermano, mi hermana, mi esposa son las que me ayudan un poquito a traducirles a la gente. ¿Y cómo entras en ese trance? O sea, ¿cuál es la preparación? A través de rezos espirituales. ¿Vale? Hay una ceremonia que se llama misa espiritual, donde por eso como voy te repito, esta religión no está peleada con el catolicismo, ¿vale? Nosotros también rezamos Padre Nuestro, Ave María, situaciones así, pero también con cantos espirituales, ¿entiendes? Todo va junto con pegado y hacemos una cosa que se llama llamada. La hablamos al espíritu, el espíritu baja para que pueda darte una comunicación. Es otro método de adivinación, digámoslo de una manera. Ya debe estar interesante, ¿no? Bastante. Es que yo creo que también energéticamente ha de ser hasta muy agotador, ¿no? Claro. O sea, montar y que tú prestes que seas materia, me imagino que ha de ser cansado físicamente. Ah, claro. No, y por ejemplo, yo cuando mi muerto baja se toma hasta 2-3 botellas de aguardiente, ¿me entiendes? Y cuando uno despierta como si nada. O sea, no despiertas con cruda. No. Obviamente, pues el cuerpo es el cuerpo, ¿no? Ya que el dolor de estómago al otro día, la situación. Pero no, nada de tomado, ni mucho menos. Todo eso se lo lleva el muerto. Y tú... Bueno, en el caso de IFA, a mí me gustaría hacer la distinción, ¿no? En el caso de IFA hay que distinguir, y esto sí es muy, muy importante, porque la gente confunde, hablan de muertos y piensan que es Palo Mayombe. El muerto, Egungun, Sí. como realmente se le llama en IFA. IFA tiene dos vertientes: la rama afrocubana, que es la que llegó de África a través de la trata de esclavos, pero realmente la religión Ocha IFA viene de Nigeria. Entonces, Egungun es los ancestros, es decir, nuestros antepasados, por ejemplo, mi abuelo, mi padre, mis abuelos, muchos familiares que ni siquiera tuvimos la oportunidad de conocer, son nuestros ancestros. Y aparte también, cuando uno ya está consagrado, también tenemos linaje, ancestros religiosos. Por eso es tan importante, tú decías hace un momento, ¿cómo comienzan un ritual? Un ritual comienza desde un rezo básico que se llama Iyugba o Moyugba, donde se evoca a los ancestros, ¿no? Y empezamos a evocar esos ancestros. Y entonces esos ancestros son nuestros familiares. ¿Y cómo los adoramos? A través de la religión, de la parte de Ifa, a través de íconos. En Nigeria, como se conoce, Egungun, Orisa Egungun, los paisanes de Egungun, que son una especie de crujes, de palos, con otras cosas.
y a través de la rama afrocubana, a través de lo que se conoce como la teja, y ahí se le hace atenciones. Digamos, se le crea este tipo de atenciones, se le ponen adimus, que adimus, entendamos, es ofrendas, es decir, lo mismo que comimos en un día y ya no lo pudimos comer porque tuvimos que trabajar, se le puede ofrecer a nuestros ancestros, se le ofrece bebida, se le ofrece lo que les congratulaba cuando ellos estaban en la tierra, y así lo podemos hacer. También dentro de lo que la ceremonia que decía Keloba, dentro de la iniciación del camino espiritual, dentro de esta religión, tenemos otro receptáculo, por decirlo de alguna manera, otro portal que se llama bóveda espiritual, que es ahí también donde podemos adorar a nuestros ancestros. Me gustaría que me explicaran qué es coronar santo, un poquito más detallado. Okay. Bueno, coronar santo ya es como una iniciación, digamos, de una manera ya de lleno en la religión. No es como recibir tus collares, tus eleques y todo eso. Ya ahí tienes ya un compromiso directamente con tu Oricha Lakbatori, que quiere decir tu ángel de la guarda. Por ejemplo, yo soy hijo de Obatalá, ¿vale? Yo me consagré en Obatalá, ¿vale? Entonces ahí tenemos que dar un año de blanco, 3 meses tienes que estar comiendo en una estera. La estera es como un tapetito. La estera está aquí, no sé si se puede ver, la estera oate Sí, se ve. es este tapetito, donde también los obases, por eso el significado etimológico de la palabra Oba Unioriate que explicó muy bien el Oba, es una situación muy importante para nosotros los religiosos, ya que representa la cama y la mesa. Eso también está dentro de Ifa, en el Odun Iwori Gozo, donde dice que esto es la cama y la mesa, por eso tiene que comer el Iyabu ahí. Exactamente, entonces aquí tenemos que estar, aquí acostarnos 3 meses, aquí comer 3 meses, ¿me entiendes? Y un año totalmente de blanco. O sea, vestirte de blanco. Todo un año. Okay. No puedes salir después de las 6 de la tarde, no puedes salir a las 12. ¿Por qué? Porque viene lo que es la resolana, ¿me entiendes? Y ya nos meteríamos en una situación ahí un poquito complicada ir con los batalás, ¿no? Pero bueno, no puedes salir después de las 6 de la tarde, no a las 12 del día, no te puedes mirar al espejo 3 meses. O sea, son situaciones, precisamente por eso se llama regla de olla, porque lleva reglas esta religión, son normas. ¿Me entiendes? Todo religioso que verdaderamente practique bien lo que es la religión, la santería o las reglas de Ocha, precisamente todo tiene que llevar un linaje, todo lleva lo mismo. Quien se salga de eso no está haciendo las cosas bien, precisamente por eso se llama regla de Ocha, porque lleva reglas esto. Sí, y también, como decías hace rato, ¿no? Que también tienes que ver si tienes la vocación para esto, ¿no? Creo que va muy de la mano esa parte. Es decir, regresamos a la cuestión etimológica de la palabra, ¿no? Vocatio, llamado, vocación, el llamado. Nosotros no escogemos al Orisa Lakbatori, como bien es el Orisa Lakbatori nos escoge a nosotros. Así como nosotros no escogemos a nuestros padres, nacemos en un lugar, en una familia, así el mismo Padre como nosotros nos escoge a nosotros. Puedes adorar mucho a un santo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mucho a Legua, pero no es mi ángel de la guarda, ¿me entiendes? Más sin embargo, fue Obatalá. Así mi hermano tiene Chuchangó, mi esposa igual Changó, así cada quien, mi mamá y Yemayá, cada quien, todos dependiendo de. Y cada persona tiene características del santo. Ah, ya entendí, o sea, no todos van a tener las mismas características. No, esta religión es una religión que se puede decir que es antropomórfica, quiere decir que los orichas o divinidades tienen defectos y virtudes, tienen un comportamiento muy humano. Y es una religión también que se puede catalogar como animista. O sea, nosotros, por ejemplo, esta estera, Ate, tiene un poder místico para nosotros también, a pesar de que para una persona que no esté consagrada pudiera en un momento determinado no significar nada, pero para nosotros sí significa la gama y la mesa, ¿no? Y el primer contacto que se tiene con cualquier divinidad, ya sea con el oráculo de Mirilugun o en el caso de Ifá, ¿no? Me gustaría que me explicaran el significado de lo que tienen puesto. Digo, no quiero decir algo mal. ¿Cómo se le llama? El gorrito. Sí, es que no lo quería decir así. Sí, no. Porque a lo mejor se pueden ofender las personas. No, se llama Aquete. Aquete. Okay. Para nosotros lo más importante, eso nace en el Odun y un Lemegi, o Yobe para lo Ifá.
lo más importante es la cabeza. Dice que la cabeza es la que lleva el cuerpo. Nuestro ori o nuestra cabeza, nuestro eletá, siempre tiene que estar protegido. Entonces, como aquí, precisamente cuando te haces lo que es Corona Santo, te hacen ceremonias en tu ori, en tu lerí, precisamente por eso nos tenemos que cubrir, porque todo entra por aquí, ¿me entiendes? Entonces hay que cubrirlo, hay que cuidarnos para que no nos entren malas espiritualidades, cosas negativas, digamos, de alguna manera. ¿Y en todo momento lo tienes que usar? Religiosamente sí, cuando haces ceremonias, cuando estás en algún tipo de ritos, digámoslo de alguna manera, sí tienes que estarte siempre cubriéndote tu cabeza, precisamente para no agarrar cosas negativas de las demás personas. Ya. ¿Y de este lado? En el caso de IFA, la fila o aquete es fundamento en el Odun Ogbetoane Alara, donde habla de la importancia que tuvo para un personaje que son pataquís, que son como historias que tuvieron los orichas o diversos sacerdotes dentro de la óptica de Ifa cuando ellos estuvieron en su parte terrenal. Y había uno que se llamaba Afoyesí, que quedó huérfano y su padre no le dejó ninguna herencia. Lo único que le había dejado era un gorro. Y él fue con el oráculo de Ifa todo decepcionado porque no le habían dejado nada más que un gorro. Y él decía que iba a comer. Y que le dijeron que él, haciendo un evo, o sea, una limpieza, como estábamos tocando hace un momento, iba a solucionar. Pero que siempre tenía que usar en cuestiones religiosas ese gorro. Y ahí es donde se fundamenta el por qué en la religión Ocha Ifa se utilizan los gorros. ¿Y el color, ustedes lo deciden o es por jerarquía? No, dependiendo de tu ángel de la guarda. Ya. Por ejemplo, el mío es blanco porque yo soy hijo de Obatalá. Y de hecho aquí, bueno, cuando uno se inicia, te dan un nombre, ¿vale? El mío es Ochalería-D, que significa la corona de la cabeza del santo, ¿vale? Y por ejemplo, en este caso, mi hermano que es Babalao, bueno, los colores de Orúmila o de Ifá, que es amarillo con verde. O marrón y... O café y verde también. Verde. En el tema de collares, me gustaría que me explicaran igual el color, el significado, porque también es muy relevante para ustedes claro, los collares, ¿no? O sea, y me ha tocado ver santeros que están así un buen de collares, ¿no? Hasta 15, claro, ¿no? Me ha tocado ver. Bueno, mira, dependiendo de cada santo tiene su eleque o ileque, que es su representación, ¿vale? Que para nosotros representa el cordón umbilical, como cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, ¿vale? Dependiendo del orisa o del santo que tú estés recibiendo, de los santos que es tu ángel de la guarda, son los colores. Por ejemplo, Batalá, como bueno, te repito, es blanco, porque es del dueño de la paz, de la tranquilidad, ¿me entiendes? De la sabiduría, de la inteligencia, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, Orúmila, que es verde con café o verde con amarillo, que representa el transcurso de las hojas, ¿me entiendes? Como va pasando las hojas de verde a café, a amarilla, el transcurso de la vida, porque Orúmila es el santo de la vida y de la muerte, ¿me entiendes? Entonces, precisamente por eso son sus colores, al igual que Changó, que viene blanco por Obatalá porque fue el que lo ayudó, y rojo porque es un santo que es agresivo, es fuerte, es rudo, ¿me entiendes? Entonces, precisamente por eso va el rojo. ¿Y cuántos deciden ponerse o no puedes traer nada? Bueno, en el caso de iniciarte en la religión Yoruba o Ocha Ifa, cabe señalar esto, es muy importante que el público sepa esto. Los únicos que están facultados para poner los 5 collares principales dentro de la religión Ocha Ifa son los Iworos o santeros, babalochas y alochas. Ningún babalao, ningún palero, ninguna otra persona puede poner esos collares. ¿Cuáles son los 5 principales? Obatalá, Ochun, Yemayá, Changó, Elekbara, ¿vale? O Elekbara. Esos son los que puede poner los oloriza. En mi caso, en mi rama, en lo que yo manejo, que es el oráculo de Ifa, puedo poner ileques o eleques de Orúmila o de deidades que tengan que ver relacionados al culto de Ifa. Uno de ejemplo, Osain, por ejemplo, Orum, ¿no? Que siempre y cuando yo esté consagrado en esas divinidades, los puedo poner.
Dentro de esa pregunta de qué significan los colores en palabras lisas y llanas representan mezcla de colores cálidos y fríos. Es decir, como en Yoruba se le conoce como otutu o pon. Es decir, si vamos a hablar por ejemplo, del caso del orisa Chango, el elemento otutu o pon que prevalece es lo que señalaba el Oba, en una mezcla entre las cuentas del orisa Obatala, ¿no? Y blancas y nada, porque Okuta, como realmente se le conoce a Chango en el cielo, era la candela, y entonces él representa el fuego, entonces es la mezcla entre eso. Yemoya o Yemunya, que es Yamoye, la madre del mundo, su tutu opone es azul y blanco. Cabe señalar que ya cuando las personas se consagran, ya dentro del sacerdocio de la Ocha, tienen caminos, porque ¿qué son los caminos o avatares? Son las vivencias o de diferentes etapas que los santos pasaron en su etapa terrenal, cuando ellos estuvieron en la tierra. Entonces van cambiando los colores, pero siguen ese mismo patrón, otutu o pon, mezcla de colores cálidos con frío. ¿Vale? Entonces está interesante, ¿no? Porque no todos, bueno, como lo comentas, lo pueden usar, ¿no? O sea, eso está interesante y es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces pues no tenemos conocimiento de eso. Me gustaría también entrar a un tema que es el por qué sacar animales, ¿no? O sea, creo que toco el tema porque ahorita estamos como en el estira y afloje de que no debemos de cuidar a los animales, ¿no? Claro. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen respecto a ese tema? Bueno, hay varios odum, varias vertientes de lo que nos explica por qué se sacrifican animales. Uno de ellos es la reencarnación, ¿me entiendes? Nosotros creemos en la reencarnación. Cuando uno queda con algo pendiente en este mundo, Olofi nos da la oportunidad de reencarnar en un animal para poder ayudar a otra persona y sobre ahí liberarnos de las cosas que dejamos pendientes en este mundo, ¿vale? También otra de las situaciones es, a final de cuentas, más allá de la reencarnación también, nosotros le damos también a los animales, a través de los cantos, le estamos agradeciendo porque ellos están sacrificando por nosotros, nos están ayudando, ¿me entiendes? Entonces, nosotros al final de cuentas no todo es porque mira, mucha gente a partir de ahora lo que está haciendo es que a todo el mundo animal por sacar. Y hay veces que hasta con una vela, eso lo dice Juan Hermoso, Juan Iroso, que hasta con una vela podemos solucionar el problema más grande que podemos tener, ¿me entiendes? Pero ya ahora, ¿qué es lo que hacen? La gente que precisamente se dedica a estafar a las demás personas o que no son religiosos como deben de ser, animales, y nosotros lo que tratamos de hacer es lo menos que se pueda. Ya, entonces ustedes cuando seamente necesario es Claro. cuando... Pero bueno, también yo me imagino que también va dependiendo del trabajo, ¿no? O sea, no por hacer algo tan insignificante, pues vas a sacrificar algo, ¿no? Yo lo que estoy entendiendo que sea así. Claro, así es. Dentro también de la óptica de Ifá, hay una historia que está en el Oye Kunmei, es un signo, y entonces ahí dice que en los tiempos de inicio de la creación, Olodumare mandó al pie de Orúmila a todos los seres vivos, a toda su creación, plantas, animales, mandó a los pescados, a las aves, a los herán, animales de 4 patas, a que se hicieran consulta con Ifá para ver cuál era su destino y cómo llevar una vida más próspera, y no le hicieron caso. El único que fue ya la humanidad, el hombre. Y entonces el Odum que se reveló, Uyekunmei, en un iré a Shegunota Colonia Digo, es decir, un iré de vencimiento de dificultades en esta tierra. Y entonces Olodumare, junto con Orúmila, le determinaron que él se podía servir para su beneficio, salud, prosperidad, de esos seres vivos que no habían acudido a la adivinación del oráculo de Ifá. Por eso es como decía el Oba, aquí también nos están dando la obediencia, que la obediencia es muy importante, porque si no obedecemos, no seguimos reglas, pues en un momento dado no vamos a encontrar esa prosperidad. Y ahí se trae el fundamento del sacrificio animal, del por qué
No se le debe de llamar, desde mi punto de vista, sacrificio, simplemente porque un sacrificio quiere decir, bueno, que no tiene ningún fin en específico. Cuando uno inmula, que es la palabra correcta, hace una inmulación, se hacen suyas, se hacen cantos y se jala esa espiritualidad que vive, vuelva a lo que dije hace un momento, en el alma que vive en ese animal, para que ese animal vuelva a Arauno, a la tierra, y vuelva a reencarnar. Si Olodumare lo ve, que ya pasó su proceso, pueda reencarnar de nueva cuenta hasta en un ser humano. Como vuelvo te repito, al final de cuentas, cuando quedamos con algo pendiente, Olodumare o Olofi nos da la oportunidad de reencarnar en un animal para poder solucionar nuestros problemas que están aquí, ayudando a otra persona. ¿Y en qué trabajo se ocupa esto? O sea, si nos pueden mencionar algunos trabajos. Sobre todo en iniciaciones. Por ejemplo, los animales, bueno, digamos, la emulación, sobre todo en iniciaciones, ¿vale? ¿Y ese siempre es el mismo animal? ¿O No, varía? dependiendo de lo que te diga el oráculo, en el caso de Ifá o en el caso de Minilogun, los mismos oráculos te van dando la pauta. Las mismas historias, tanto del Minilogun como del oráculo de Ifá, nos dicen cuáles son los elementos para el sacrificio. Cabe aclarar que no es únicamente el sacrificio animal. El oráculo de Ifá y también de la Ocha nos establecen que podemos hacer adimu, ofrenda. Esto habla de una historia nacida en el Ochesá, donde la Orisa Yemaya, la madre del mundo, al ver la carencia que había en esta tierra, sacó a sus dos hijos que se personificaban en sus senos. Y entonces, para que la humanidad no sufriera, ella los sacó. Y entonces fue al pie de Olodumare, y Olodumare, al ver el sacrificio tan grande, le dijo que no había ofrenda tan grande y tan bien aceptada que fuera un adimu. ¿Qué puede ser un adimu? Una fruta, comida, una vela, un vaso de agua. El omituto, que es muy común, que hoy con las redes sociales todo el mundo dice, es partir un coco, ponerle agua común, ponerle el agua de coco del otro lado, un poquito de otí, y ese es omituto, y se le ofrece a cualquier orisa, ¿no? ¿Y a ustedes qué les tocó? ¿Qué animal? Bueno, dependiendo. Cada consagración de Ocha tiene sus animales. Y es que cada santo come diferente. Por ejemplo, al Eguá no le gusta la paloma, porque al Eguá con la paloma lo debilitas. Entonces para el Eguá es un tabú la paloma. Más sin embargo, Batalá es un animal muy sagrado para Batalá, porque la paloma es el único animal que no tiene hiel. Entonces, ¿Que no tiene que probar? Hiel. Ok. ¿Me entiendes? No tiene lo que es la hiel. Entonces, lo hiel es lo más amargo del ser humano. Entonces, al no tener hiel es un animal muy puro. Precisamente por eso, si nos vamos históricamente, por eso se representa con la paz, la cosa de la paloma siempre es como la bondad, las cosas bonitas. Para Batalá lo mismo. Y dentro de esas ceremonias, ¿qué es un toque de tambor? Y cómo lo hacen y también para qué les sirve, ¿no? Bueno, en este caso yo soy Ilúbata. Ilúbata significa dueño del tambor de fundamento. Yo tengo tambor. El tambor, Añá, es la tercera divinidad más importante en la regla de 8. Añá es el tambor, o Ayán, ¿vale? ¿Por qué? Porque a través de los golpes, a través de los toques, nosotros le damos a entender a Olofi o a Olodumare que el mensaje que queremos llevarle. Por ejemplo, un toque de tambor lo podemos hacer para salud, un toque de tambor lo podemos hacer para salir adelante de algún problema legal, ¿me entiendes? Dependiendo de lo que estemos pasando y al santo que se le da. El toque de tambor es una fiesta, digámoslo así, para los santos, ¿vale? Que verdaderamente lo más importante es el oro seco, que el oro seco sin cantos, nada más puro golpeteo a través o enfrente de la sopera o del santo. Ya todo lo demás son fiesta para nosotros, que a través de conforme vayamos bailando, que a través de conforme nos vayamos moviendo, Añán o Ayán o Añá, no, que es lo mismo, nos quita lo negativo. ¿Y un toque de cajón? Ese es para los muertos, ese es de la rama del mayombe, ¿vale? Que el toque de cajón es igual, digámoslo de alguna manera, que el tambor, pero para el mayombe. Podemos hacer hacia un fundamento, hasta un inquisi, que es la prenda, o también lo podemos hacer espiritual. Cuando uno nace
nosotros ya nacemos con un cordón espiritual, digámoslo así. Por ejemplo, yo tengo un congo, tengo una mujer que venía vestida de novia, tengo un árabe, tengo un franciscano. Esos ya cuando nacemos, los espíritus nos agarran. ¿Por qué? Porque a lo mejor ven similitudes de lo que podemos pasar en este mundo. Entonces ellos nos ayudan a que no pasemos por esos mismos tropiezos que en su momento ellos pasan. Entonces, cuando podemos hacer un toque de cajón, podemos hacérselo a un espíritu. Puedes hacérselo a tu abuelita, a tu bisabuela, dependiendo de alguien, a un espíritu nada más. Ese es el cajón. Ya te entendí, o sea, puede ser a alguien cercano a ti. O sea, También puede ser. Ok. Y es un claro ejemplo, perdóname, es un claro ejemplo de lo que tú señalas, ¿no? Y lo que nos decías en la pregunta anterior y que es importante. No es necesariamente se tiene que hacer un sacrificio animal para hacer Evo. Hay Odun Difai dentro del Mirilogún que establecen en dar añal a los santos. Por ejemplo, un Odun, otro Pombe con Guau, o Berigagá, o Berilele, Edigbere, donde nace, o Salo Forbello, donde la persona que se consulta ya sea con el Mirilogún o en el caso de Ifa, tiene que ir a darle una aña a la divinidad que lo pida, ya sea su ángel de la guarda o al ángel de la guarda del padrino o de la madrina, etc. Y ahí no hay sacrificio animal. Lo que pasa es que hoy con el mercantilismo que se ha prestado en nuestra religión, la gente por ignorancia, ¿no? Y no estudiar, porque esta religión se necesita mucho estudio. Y por no estudiar y querer la cosa rápida, entre más hagan más circo, entre más sangre vean, piensan que es mejor. Que y no necesariamente. Porque hay Odun de Mirilogún y de Ifá donde prohíben la sangre a las divinidades. Uno de ellos es Eyogbe, uno de ellos es Ogunda Corozo, Ogbe Funfuló, donde Edigbere también lo prohíbe. No hay que darle sangre por ejemplo, yo hablo de los sequines de Ifá, que son las semillas sagradas, ¿no? Entonces no se le puede dar a esas divinidades. De hecho, sí tienen, al tener tantas ramas, de hecho, cuando me toca hablar, como santeros como ustedes, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Porque son muchos conceptos, muchas cosas que sí a veces yo digo, orejale, no conocía eso, ¿no? O sea, sí es bien complicado, ¿no? O sea, creo que sí está muy cañón por lo extenso que es, ¿no? O sea, y yo creo que incluso esto para ustedes también es demasiado tiempo aprenderlo, ¿no? O sea, al ser tan complejo, creo que también para ustedes sí ha de ser yo creo que es muy pesado. Dice un viejo proverbio de Ifá que está en el Odun Ogberi, y el conocimiento está repartido. Y dicen ahí los viejos como el maestro Leonel Gámez Oseniguo, que ni reencarnando 500 veces podría uno aprender Ifá o la Ocha, porque en un momento determinado son 256 Odun. Dentro de esos 256 Odun hay 1800 pataquís alrededor. O sea, historias o vivencias que pasaron los santos o personajes. Para que uno lo aprenda, ni reencarnando 500 veces va a poder aprender. Solamente hay gente que es un poco más avispada, más avanzada y se profundiza en la religión. Y regresando al culto de los ancestros, también como decía uno de mis grandes mentores, Wilfrido Alamito Vero, decía que el religioso se ve en la estera, en cuántas historias se sabe. Porque cualquier persona hoy en día, con la globalización que ha sufrido la religión, puede matar, puede hacer que simule y tira el caracol, el écuele, o no saberse nadar por lo redondo cuando no estamos jugando con cualquier cosa, por decirlo de alguna manera. Tenemos el destino de las personas que acuden a los diversos oráculos. Entonces sí necesitamos un conocimiento y necesitamos el saber las historias y profundidad. No se va a saber todo, por eso es lo que decía Loba. Siempre necesitamos de personas, de mayores, que tengan un poquito más de experiencia, de nuestros padrinos, de nuestro linaje, como bien lo señalaba Loba, para apoyarnos en las cosas que no sepamos. Y como te decía, esto es como una carrera al final de cuentas, ¿no? Como una medicina. En la medicina siempre van saliendo cosas nuevas y cosas. No a mejor que salga o que inventen. Simplemente que no terminamos de aprender esta religión nunca. ¿Cómo se casan ustedes, no? O sea, ¿cómo son esas ceremonias? Voy a cambiar radicalmente el tema, pero ¿cómo lo hacen ustedes, no? Porque también me parece interesante esa parte, ¿no? De casamiento de boda. Sí, ajá. ¿Cómo lo llevan? Eso nace en el Odun Odibara, ¿vale? Hay una historia donde dice que los hombres estaban peleados con las mujeres, ¿vale? Entonces, las mujeres hicieron Ebo.
se fueron, bueno, Ebo sacrificio, se consultaron y Olodumare les dijo que hicieran unas bardas muy grandes y que hicieran Ebo o sacrificio con telas y palos, ¿vale? Aquellos hombres cuando llegaron a querer hacer la guerra o querer pelear con las mujeres, se quisieron saltar, pero ya Olodumare les había dicho que hicieran bardas grandes, ya no pudieron pasar. Entonces a través del día empezó a llover y empezó a oscurecer. Entonces los hombres lo que hicieron, por eso nosotros en Yoruba o en esta religión, por eso viene un significado de por qué el hombre se hinca ante la mujer, porque el hombre se hincó para pedirle misericordia que los dejaran pasar, porque ya estaba lloviendo. Entonces aquellos hombres, aquellas mujeres, al ver que el hombre estaba hincado y al verlo, de que el hombre era fuerte, pero al verlo vulnerable, los dejaron pasar. Y ahí fue por donde primera vez el hombre durmió, cada hombre con una mujer, ¿vale? Y entonces ahí es porque el hombre se sacrifica. El hombre llevaba palos, llevaba picos, por eso es que el hombre se trabaja y la mujer hizo Ebo con palos y telas, que si lo vemos en un significado es la escoba y el trapo que es lo que la mujer, significado de que la mujer se queda en la casa y el hombre es el que trabaja, ¿me entiendes? Entonces en Otipara nace el matrimonio. Bueno, ahí se hace al través o al pie de Obatala, ¿vale? Porque si existe, eso se llama Iawo, ¿vale? Porque verdaderamente Iawo significa esposa, Okay. ¿vale? Entonces esa ceremonia es Beyawo, se llama. Es Beyawo. Ese es el matrimonio. Se hace a través de Obatala, se hace un toque de tambor y en este caso, si ya está consagrado los dos, mi ángel de la guarda, un ejemplo, ¿no? Mi ángel de la guarda le habla a mi esposa y el ángel de la guarda de mi esposa me habla a mí. ¿Cómo debemos de tratarla o cómo debemos de tratarnos para poder llevar una buena relación? Vale. Cada ángel de la guarda le habla a la persona. ¿Y aquí es igual? En Ifá no. En Ifá, por ejemplo, en la vertiente de Isese o nigeriana, existe una ceremonia que en muchos lugares se llama Itude, que significa el rezar, orar. Entonces, a la pareja que va a ser los consortes, se hace una ceremonia a través del oráculo de Ifá, se le saca un signo con las semillas. En este tablero, no sé si lo puedan ver, es un poquito más grande en ese tablero y se marca con una... A ver, no sé si lo puedes levantar. A ver, si quieres te ayudo. Con una polvito que se llama hierosum, que es un polvo de un árbol que al ir comiendo la termita y ahí van marcando los Odun de Ifá, que es lo mismo que la cadena que ya mostré anteriormente. Y ahí Ifá les da el consejo a los consortes y un poco ahí también se hace un poco el ceremonial ante el Orisa Ogun, que es el Orisa que tiene que ver con los juramentos, y se hace un poco como en las bodas anglosajonas donde se hacen los votos y la persona dice, bueno, si mi consorte me es infiel, bueno, que le dé una enfermedad venérea, un ejemplo, ¿no? Para Sí, es un compromiso. Y se Pórtense bien, ¿eh? y se jura ante Ogun, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí se jura y se hace el pacto realmente, ¿no? De eso. O sea que está... Híjole, ya me dio miedo, la neta. Sí, o sea, digo, no es que uno ande así por la vida siendo infiel, ¿no? Pero así, o sea, pero a lo que voy es que está muy cañón, o sea, por eso hice la pregunta, porque son temas profundos, o sea, si la mujer tiene conocimiento de esta parte y el hombre tiene conocimiento también de esta parte, está interesante, ¿no? Sí, por eso ya aquí para nosotros lo que es el Epiyabu, para nosotros que es la Ocha, ya es un compromiso ya de ya comprometerte verdaderamente con la pareja, ¿me entiendes? Ya no puedes, como dices tú, andar por la vida ahí siendo infiel, ¿me entiendes? Ya es como ya comprometerte, porque al final de cuentas estás haciendo un juramento hasta con su propio Orisa Latvatori, que son agentes de la guarda de tu pareja. Y pueden llegar a un acuerdo, por ejemplo, de, oye, pues... como una relación abierta, ¿existe eso en la religión? Bueno, desde la óptica yoruba, no, o sea, de Ifá Orisa, la infidelidad está castigada en muchos Odun de Ifá, lo ve mal, o la promiscuidad. Ifá lo que no le gusta es que lleguemos a la promiscuidad, a ser infieles. Dice el Odun, otro por medio, que la bendición de mi madre siempre me alcance. Dice otro por medio,
que la confianza del babalao, del religioso, es la mujer de su casa. ¿Qué está diciendo? Por eso es importantísimo de las preguntas torales o medulares que debe de hacer un iniciado, es saber con quién se tiene que casar, porque hay oduns que, por ejemplo, dice, vamos a suponer que venga Ogbeate en adivinación, una persona que venga en Ogbeate, se le dice que la persona tiene estrictamente prohibido casarse con hijas de Oya o hijos de Oya, porque no va a ser su felicidad. Si viene hablando, por ejemplo, otro ejemplo, Oye Kumbara, no puede estar con hijos de Ochun. O un hombre que sea consagrado en Ifa y tenga el Odu, un irete hiero, se le prohíbe a la persona que sea nacida en ese Odu, irete hiero, siendo caballero, las hijas de Ochun están prohibidas para él. Si es una dama y esa dama es Oni Chango, o sea, está consagrada en el Orisa Chango, no puede hacer vida con un babalao, porque va a haber la infidelidad y todo eso. Ogunda la BD también lo prohíbe, dice, por culpa del tarro se abre la sepultura. O sea, no puede. Por eso es importante saber el destino, para saber a qué nos estamos enfrentando. En el caso de la ceremonia que te comentaba, ahí mismo se hace la adivinación y Orula da el consejo de cómo tiene que vivir ese matrimonio, cómo pueden ir zanjando las vicisitudes que, como toda relación humana de pareja, pues van a pasar. No todo va a ser miel sobre hojuelas. Dice Irete Ansa que la felicidad nunca es perfecta. Entonces va a haber problemas, sí, pero los mismos oráculos le están diciendo aún, le dan la pauta para tener la solución. Los problemas. Y no sé, si se enamoran muy cañón siendo de otra rama, ¿hay forma de cambiarse? O digo, entiendo que te eligen, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, ¿puedes cambiarte o ya no hay forma que te puedas cambiar? ¿Cómo cambiarte? Sí, o sea, yo me enamoro de una mujer que es de esta rama de la santería y yo soy de otra rama, pero nos llevamos increíble, nos amamos. ¿Se puede? O sea, ¿se puede cambiar? Yo digo que sí, al final de cuentas yo creo que la situación religiosa no tiene nada que ver con la situación personal, ¿no? Mientras no te metas con las creencias de las demás personas, yo creo que no tiene nada que ver. Si tú eres cristiano, si tú eres santero, si el día de mañana tú eres evangelista, eso yo creo que no tiene nada que ver. Siempre y cuando no te metas con las creencias de las personas, ¿me entiendes? Pero yo digo que no hay ningún tema, ningún tabú en ese tipo de situaciones. Dentro de la óptica de Ifá también y de nuestra religión Ochifá, dice el Odu Nudiroso, nace el amor. Y la fuerza más importante es el amor más allá de religiones, de profesiones, de educación. Es eso, ¿no? Donde podemos complementarnos. Realmente el casarte se hace una expresión de un complemento. Es tu complemento, tu pareja, ¿no? Para nosotros es nuestra... Para mí mi esposa es mi apeterví, ¿no? Y entonces en un momento dado es ese equilibrio que hace un hombre y una mujer, porque sin esa unión pues no hay vida, ¿no? En cualquiera de sus vertientes, animal, herbolario, humano, ¿no? ¿Y la separación cómo se hace? O sea, que ya no quieran seguir, igual debe de haber alguna ceremonia o... Precisamente ahorita veníamos hablando de eso, ahorita que veníamos precisamente para acá, ¿no? Hay ceremonias donde precisamente estaba yo comentándole a mi hermano que cuando uno tenemos relaciones con alguna pareja, a final de cuentas la espiritualidad, los fluidos, todo ese tipo de situaciones te hacen que te apegues a una persona. Entonces eso se llama IPC. En el IPC lo que es como quitarnos la energía de la persona para no depender de ello. ¿Me entiendes? Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú te separas? Nada más estás pensando en la persona. Precisamente con el IPC o con ese tipo de ceremonia, lo que hacemos es quitarnos la energía de esa persona para el día de mañana, pues que nuestro camino siga. ¿Me entiendes? Precisamente ahorita venimos hablando de eso. Porque precisamente volvemos a lo que nos trajo en un inicio aquí, como abrimos tu programa, ¿no? Libre albedrío. O sea, uno no puede alterar el libre albedrío de una persona. Y vuelvo y repito, dice Odeiroso, el amor, ¿no? Lo más grande. Sin embargo, el amor, como bien sabemos, se puede acabar. La vida cambia y las prioridades van cambiando. Entonces hay que hacer modificaciones en nuestras astralidades, en nuestro ICS. ¿Qué es nuestro ICS? Nuestro Ori, que es una expresión. Por eso es que la cabeza, lo que nos preguntabas de los gorros, es muy importante. Y parte de nuestro ICS también son nuestros órganos, que es donde se queda más permeado la energía, ¿no?, de la persona.
¿Cómo cuidan entre ustedes la información, o sea, de su religión para que mucha gente, pues, no haga mal uso de todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen? Porque hay tantas personas que quieren ser charlatanes que ¿cómo le hacen para cuidar ustedes esa información o cómo detectarían a alguien que es un charlatán? Lo que pasa es que, mira, anteriormente, te digo porque yo tengo muchos años en esta religión, anteriormente esto era un culto muy privado, ¿me entiendes? No cualquiera era santero, ¿me entiendes? Ahora ya todo el mundo lo hace por moda o por situaciones, y más ahora con las plataformas, TikTok, y situaciones, todo el mundo sube. El ritual del amor. Sí, no sé qué tanto, ¿me entiendes? Entonces, ya ahora todo el mundo va a una ceremonia y la graba y la sube. Eso anteriormente no se hacía, ¿me entiendes? O sea, yo, por ejemplo, estuve en una ceremonia, a lo mejor me tomo una foto con mi esposa, la subo, pero no del ritual. A lo mejor estando con ella, ¿me entiendes? Pero no del ritual. Y ahora todo el mundo lo hace. Entonces lo que tenemos que hacer, precisamente por eso, es que ahora el problema de los animales está muy pegado con nosotros. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque todo el mundo ya sube el sacrificio de los animales. Es que es lo que vende. Pues sí, pero esas No, cosas o sea, son... Sí. O sea, por eso preguntaba hace rato. Porque, por ejemplo, yo luego he visto así en TikTok y veo unas barbaridades que digo, Sí. o sea, también la gente cómo piensa que aventando, no sé, por ejemplo, un ejemplo, una moneda, no sé, de 10 pesos, ya tú en 2 horas vas a tener dinero. O sea, digo, pues tampoco Sí, no no. se vale jugar así con la Sí. gente. Sí, ¿no? Y lo que pasa es que precisamente lo que nosotros hacemos... Bueno, mira. Espera, si quieres acomoda tantito el Ajá. micrófono para que te escuchas. Ajá, ahí está bien. Ahí estás bien así. Entonces, mira, precisamente como te vuelvo y te repito, esta se llama religión, se llama regla de 8. Todo lleva una regla, ¿no? Todo lleva un porqué, y todo tiene un porqué en esta religión. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a un charlatán? ¿Por qué? Porque no está llevando la regla como debe ser. Un ejemplo, como vuelvo y te repito, que el iguano come paloma. Entonces, si tú ves que al igual le dan una paloma, eso está mal hecho, ¿me entiendes? Así como muchas cosas más. Es un ejemplo, ¿me entiendes? Pero todo lleva un porqué, todo lleva una regla, precisamente como te digo. Entonces ya ahí nosotros vamos a identificar cómo, viendo que hacen pues las cosas obviamente como no deben de ser. Y de esta parte, ¿tú Yo creo que me gustaría decir esta frase, ¿no? En la religión el Chifá es una sabiduría que se autoprotege. Obviamente, ¿qué es que se autoproteja? Primero, con nosotros como sacerdotes, ya sea de Ocha o de Ifá, seguir esa secrecía, porque históricamente la religión era secreta, incluso donde viene que llegó de trampolín de Nigeria a Cuba, que es de donde se transpola a América Latina, el Ifá afro-cubano era secreto, ¿no? Entonces en un momento dado incluso estuvo catalogada en su tiempo, en los años 50, después de la Revolución Cubana, estuvo catalogada como un tipo penal, y entonces no podía estar la gente, tenía que ocultar que eran religiosos. Las ceremonias públicas, como los tambores que tocamos hace un momento, eran secretas, las personas no podían portar, como hoy, tú bien lo decías, ¿no? La gente se pone 25,000 collares y anda en la calle, antes no. Antes los babalaos, e incluso hay documentos en la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba donde dice que Bernardo Rojas Ebae Iretutendí tenía un ID cubierto con una piel de tigre para que no lo agarrara la policía cuando la religión estuvo prohibida. Entonces aquí obviamente la religión ha caído en desuso. Hemos avanzado en extensión, sí, porque cada vez personas se inician más y están más interesadas en nuestra religión, pero hemos perdido en profundidad. Hoy cualquier se inicia, o sea, hoy en el caso, por ejemplo, de Loa, ya tienen, no sé, tantos años de santo, ya quieren sentirse ovaces. O hay gente que sale en mi rama que es IFA y tienen 2 años de haber sido consagrados en IFA y no saben ni tirar el écuele y ya sé que aceptar a consultar o entregar mano de orula cuando IFA es una situación muy peligrosa donde puede ir hasta en riesgo la vida de la persona que se está consultando como la del propio consultante. Entonces aquí, por eso digo, hay que respetar eso. Y nosotros tenemos la culpa también como religiosos, porque hoy todo lo quieren resolver con animal.
Cuando en Cuba, si lo vemos desde el punto de vista social y económico, como lo decía el Oba, allá en Cuba apenas hay ocasiones donde apenas se pueden conseguir alimentos, ese es el caso. Y entonces con una fruta, con una vela, pueden resolver situaciones. Yo he resuelto situaciones de gran peligro en mi persona con fruta, con vela y Pícala con agua, y ya. un coco. Sí, claro, o sea, hay soluciones, ¿no? Como lo que me estás queriendo decir. ¿Existe, si nos pueden decir un pequeño ritual que puedan hacer en casa, que les ayude, que para, a lo mejor, para la salud, para el Pues dinero? hay una cosa que se llama ebomisi, ¿vale? Ebomisi es baños, ¿vale? Flores blancas, cascarillas, loción Sambors para la salud, hierba abre camino, un chorrito de vino tinto, tabaco, te bañas para abrir los caminos. Perdón, literal pones agua de Sí, la a hervir. regadera y le echas y te lo... Ajá, sí, como si lo puedes poner a hervir, ¿vale? Ah, ok. Ya lo pones a hervir, ya te lo entibias a como te guste el agüita a ti y ya, dale. Pero sí hervir, ¿para qué? Para que salgas el extracto de todo lo que son las hierbas, la espiritualidad, digamos, de alguna manera. Que el ebomi sí es lo más sencillo que podemos hacer, que son los baños. Que eso no, la gente no va a correr riesgo. No, ni... Ok. Son como los primeros auxilios, ¿no? Es decir, la persona, si lo vemos desde el punto de vista médico, son los primeros auxilios. Y lo que puede llegar a una persona con un profesional, ya sea de la OCHA o DIFA, cabe señalar que también lo que le soluciona a uno, la medicina de uno no es la medicina de todos, es el oye cumberoso. Y eso es también algo que nos ha traído consecuencias con la información que circula dentro de las redes sociales. Hoy cualquier persona quiere hacer todo, o sea, y eso está mal. Vuelvo y repito, hasta para amargar un baño hay que ir a través del oráculo. Si hay una situación que si la persona no tiene un padrino cerca o se está pasando por una situación de enfermedad, puede hacerse un baño, puede hacerse una limpieza con un huevo y ya, ¿no? Que lo ideal sería mejor Ir con un profesional y para que le diga a través de los oráculos de cada quien su rama. En este caso, si acuden con uno va el de Logún o el Opele o la DAF a través de los Adelaide y FAR, ¿no? Entonces es importante eso. Esos son como los primeros auxilios, ¿sí? En lo que la persona llega con un profesional para que Olodumare a través de los distintos oráculos se exprese su palabra y le digan cuál es la solución efectiva y eficaz para la persona. Por eso la expresión Ebofique Wada. El Evo es efectivo y eficaz. ¿Algo más que quieran decir, que se nos haya pasado, que yo les haya preguntado, que quieran tocar? Bueno, a mí sí me gustaría acotar que esto no es magia. La religión yoruba es un estilo de vida y es un patrimonio cultural intangible desde la humanidad por la UNESCO, que es un organismo internacional, desde el año 2010-2009. Entonces esto no es magia, no es algo no es algo esotérico con respecto a todas las otras mancias como la cartomancia no, esto es una religión que es un patrimonio intangible para la humanidad, reconocido por un organismo internacional. Incluso ya representantes de la religión yoruba han ido al Vaticano, como el mismo Juan de Abímbola, y donde se han juntado los máximos representantes de las principales religiones, ¿no? Entonces esto ya es una religión, y como una religión es un estilo de vida y hay que respetarlo, ¿no? Y eso está interesante. ¿Se juntan y cuál es la finalidad de esa reunión? En este caso yo creo que nomás se juntaron durante una semana para darle validez a la para religión. darle validez y ver los puntos cónsonos entre la religión católica, los puntos cónsonos con el judaísmo, el budismo, las principales religiones en el mundo, nada más. Y obviamente pues darle que se le quite como que esto no es brujería. Eso es importante que la gente lo sepa. Esto no es brujería. Mucha gente interesante. piensa que el religioso, sea Obani, Oriate o Bagalao, hace brujería. Un verdadero sacerdote, ya sea de la Ocha o de Ifá, no hace brujería, porque la principal misión del sacerdocio es salvar a la humanidad. Claro. Sí, o sea, tú no puedes llegar y decirle, quiero hacerle un ejemplo daño a él si no te ha hecho nada, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes atacar a una persona.
los santos nos ayudan, sí, a mejor a defendernos. Nos dicen no bebara, ¿no? Donde el tigre le dieron las garras para poderse defender, porque tanto lo estaban persiguiendo que le dije, oye, ayúdame ya también, y le dieron las garras para poderse defender. Los santos te ayudan o te dan las herramientas para defenderte, pero tú no puedes hacerle a una persona una brujería nada más porque te cae mal. Mira, el que te diga que lo pueda hacer eso, mejor huyele de ahí. No, Esto no es brujería. No. Y hay que tener respeto. Y lo principal para todo tu auditorio que nos haga el favor de escucharnos en este momento o cuando salga este programa, lo principal es tener un buen mentor. Chévere. Porque esto es una disciplina, es un estilo de vida. Para ser padrinos primero tenemos que ser buenos ahijados. La gente no puede dar algo que no tiene. Entonces, los malos religiosos son porque han tenido malos padrinos o malos guías, señores. Entonces, lo primerito que debe de hacer la gente que se quiere acercar a nuestra hermosa religión Ocha Ifá es investigar quién va a ser su padrino, quién va a ser su mentor, porque si se me permite el parangón, es lo mismo que cuando nosotros tenemos un hijo. Vamos a hacer la carga genética de nuestros padres, somos la carga genética de nuestros progenitores, ¿no? Genéticamente hablando, igual en el mundo religioso. Entonces hay que ver de dónde vamos a partir. De ahí viene la palabra linaje y los famosos cabildos y todo lo que la gente hoy conoce. Esto ya es un compromiso, ¿me entiendes? El ser un padrino es un compromiso que es con o sin dinero, ¿me entiendes? Es que también es, como dices, ¿no? Mucho compromiso también para enseñarle a las personas. Claro. O sea, es tu responsabilidad. Y también que la gente se preste, ¿me entiendes? Porque hay muchos ahijados que a veces no se prestan, ¿me entiendes? Que no quieren aprender, quieren quedarse nada más a lo mejor en su zona de confort, ¿me entiendes? Y ya nada más que me hagan mi voto o mi sacrificio, mis cosas. Pero hay gente que sí quiere aprender, que quiere seguir adelante, ¿me entiendes? Entonces también ese es un compromiso que uno como padre no tiene que tener, en llevarlos por un buen camino, en enseñarles la verdad. Y otra cosa importante, yo creo que antes para ya cerrar, debemos de señalar que, como bien lo dijo el Obá, no todo es el dinero, porque hay signos de Ifá y de Mililogún que establece Iroso Umbo, que cuando este signo sale en adivinación, la consulta es gratis, se regresa el dinero, la persona, ¿no? Pero también lo dice el mismo Iroso Umbo, dice, del tamaño del sacrificio se verá la recompensa. La persona, dependiendo, no hablo de la cuestión de cantidad, sino la caridad y la fe que le ponga a la persona, va a resolver su situación, porque quieren a veces resolver una situación bastante grande y no quieren sacrificar. No me refiero al animal o cosa material, no quieren cambiar el aspecto conductual, porque Ifá Ocha es una cuestión también de voz conductual, es decir, voz significa sacrificio, sí, pero también tiene otra bifurcación que es la conducta. Si a la persona le dicen, por ejemplo, en el Odun, Ogunda Mei, no puedes beber, ¿no? O en Ogunda la Bede, no puedes fumar, y la persona sigue fumando, pues obviamente así se le sacrifique la cantidad de animales que le sacrifica a la deidad que lo está defendiendo, su vida no va a cambiar, porque está violando el principal tabú. Volvemos a lo mismo, lo que yo estaba comentando, 90-10, 90 tu manera de ser, 10% también los santos. Su número de teléfono, sus redes sociales donde los puedan comunicarse con ustedes y dan consultas a distancia, ¿se puede? También mi número es el 55 22 15 31 17 o estamos en Facebook como Oba Hernández. Mi teléfono es el 55 45 90 80 43. Mis redes sociales son Orumila y Famegua, tanto en Facebook como en TikTok. Es una página donde, explico varias situaciones de nuestra religión yoruba y ahí me pueden comunicar para cualquier tipo de consultas, consagraciones. Pues que estén apareciendo ahí a lo largo de todo este video. Les agradezco mucho que hayan venido. A ver si se arma la parte 2. Claro que sí. Claro. Pero pues muchísimas gracias a los que llegaron a este punto del podcast. Denle like, suscríbanse. Todos los jueves estamos subiendo capítulos nuevos. Compartan para que este proyecto siga creciendo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.